Comando scp. Podemos acceder al comando scp a través de la barra de menú Herramientas, scp nuevo. En la barra de herramientas scp, donde se muestran todas las opciones. O por teclado, tecleando scp en la ventana de comandos. El comando scp nos permite cambiar el sistema de coordenadas personal. AutoCAD cuenta con dos sistemas de coordenadas. SCU, Sistema de Coordenadas Universal, el usado hasta el momento, que es la base del resto de los SCPs que podemos definir. No se puede modificar. Cuando definimos un punto cliqueando, dibujamos objetos, sombreamos, etc., usamos el plano XY del SCP actual. Debemos modificar su posición para obtener los efectos deseados. Para ello recurrimos al comando scp. Podemos definir el origen, el punto 000, del SCP, y pulsar Enter para mover el SCP sin modificar los ejes. Definir el origen y un punto del eje X positivo, y pulsar Enter. Definir el origen, un punto del eje X positivo y un punto del eje Y positivo. Usamos la opción cara C para alinear el SCP con la cara de un sólido 3D. Para designar la cara hacemos clic dentro del contorno, o en la arista de la cara. La cara se resalta, y el eje X del SCP se alinea con la arista más cercana de la cara designada. La opción siguiente sirve para mover el SCP a la cara adyacente a la arista. Las opciones Volver X y Volver Y giran 180 grados el SCP alrededor de los ejes X e Y respectivamente. Los SCP se pueden guardar, no usaremos esta opción. La opción Objeto, B. El eje Z del SCP toma la misma dirección que el eje Z, eje de extrusión del objeto designado. Con la opción PR volvemos el SCP a la posición previa. La opción Vista V sitúa el plano XY del SCP perpendicular a la línea de mira. Con la opción Unit U volvemos al sistema de coordenadas universal, el SCU. Las opciones X, Y y Z giran el SCP alrededor del eje especificado. El ángulo de giro puede ser positivo o negativo. Con la opción eje Z, EZ situamos el origen y un punto del eje Z positivo. La opción Objeto no la usaremos.